Hay una historia que me gusta contar cuando empiezo mis seminarios, no porque sea dramática, sino porque es brutalmente honesta. Hace muchos años, cuando tenía poco más de 20, trabajaba vendiendo jabón de puerta en puerta. No tenía estudios, no tenía dinero, no tenía un plan. Dormía en mi coche cuando no podía pagar el alquiler. Comía lo que podía permitirme y cada noche me preguntaba por qué algunas personas parecían avanzar mientras yo seguía en el mismo lugar. No era una pregunta filosófica, era una pregunta desesperada. Y la respuesta que encontré cambió el resto de mi vida. Lo que descubrí no fue un secreto mágico. No fue una fórmula oculta que solo los ricos conocen. Fue algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil de aceptar. Descubrí que el problema no era el mundo. El problema era lo que yo hacía cada día. Eran mis hábitos, era mi forma de pensar. Era la historia que me contaba a mí mismo sobre quién era y lo que merecía. Y eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo hoy. No de trucos, no de atajos. Quiero hablar de la razón real por la que la mayoría de las personas viven toda su vida sin llegar a donde quieren llegar. Y esa razón es simple, aunque no fácil de escuchar. Si no cambias tus hábitos, nada cambiará. Puedes cambiar de trabajo, puedes mudarte a otra ciudad, puedes empezar una nueva relación, comprarte ropa nueva, leer libros de motivación, seguir cuentas de éxito en redes sociales. Pero si no cambias los patrones que gobiernan tu comportamiento diario, 5 años a partir de hoy estarás en el mismo lugar en el que estás ahora, solo que más cansado y con más excusas. Sé que eso puede sonar duro, pero te lo digo con respeto y con afecto porque yo también estuve ahí. Y porque en 40 años enseñando a empresarios, ejecutivos, vendedores, estudiantes y personas que empezaban desde cero, he visto el mismo patrón repetirse una y otra vez. Las personas que transforman su vida no son necesariamente las más inteligentes, ni las más talentosas, ni las que tuvieron más suerte. Son las que tuvieron la disciplina para mantener ese cambio. Así que, quédate conmigo. Lo que vamos a explorar en los próximos minutos no es teoría vacía. Es el resultado de décadas de estudio, de conversaciones con algunas de las personas más exitosas del mundo y de mi propia experiencia personal transformando una vida que empezó sin nada. Empecemos por el principio, por la pregunta que pocas personas se hacen con honestidad. ¿Por qué haces lo que haces cada día? No me refiero a los grandes objetivos, me refiero a lo pequeño, a por qué te levantas a la hora que te levantas, a por qué gastas el dinero en lo que lo gastas, a por qué reaccionas como reaccionas cuando algo sale mal, a por qué sigues posponiendo esa conversación, esa inversión, esa decisión que sabes que deberías tomar. La respuesta, aunque no te guste, es esta, porque tienes un programa instalado, un conjunto de hábitos, creencias y patrones automáticos que se formaron mucho antes de que tuvieras la capacidad de elegirlos conscientemente. Algunos los aprendiste de tus padres, otros de tu entorno, otros de experiencias tempranas que dejaron una marca tan profunda que ni siquiera recuerdas cuándo empezaron. Y aquí está el problema central. La mayoría de las personas viven toda su vida siguiendo ese programa sin cuestionarlo nunca. Se despiertan, siguen la misma rutina, toman las mismas decisiones, reaccionan de la misma manera y luego se preguntan por qué los resultados nunca cambian. Es como si alguien tuviera un ordenador con un sistema operativo de hace 20 años y se quejara de que no puede ejecutar los programas de hoy. El problema no es el ordenador. El problema es el sistema operativo, y hasta que no lo actualices nada funcionará como debería. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el dinero, con la riqueza, con la independencia financiera? Todo, absolutamente todo, porque la riqueza no es un resultado accidental. Es el producto de un conjunto específico de hábitos, decisiones y formas de pensar que se practican de manera consistente a lo largo del tiempo, y la pobreza o la mediocridad financiera tampoco es accidental. También es el resultado de un conjunto de hábitos, decisiones y formas de pensar, solo que diferentes. Cuando estudiaba a las personas más ricas del mundo, no buscaba sus estrategias de inversión en primer lugar, buscaba sus hábitos. Y lo que encontré fue revelador. No era que tuvieran información que otros no tenían, era que hacían cosas que otros no hacían de manera consistente durante años. Déjame darte un ejemplo concreto. Uno de los hábitos más comunes entre las personas financieramente exitosas es lo que yo llamo el hábito del pago propio primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las deudas, antes de gastar en cualquier cosa, se pagan a sí mismos. Apartan un porcentaje de sus ingresos, lo invierten y viven con el resto. Parece simple, casi obvio. Pero cuando lo propongo en mis seminarios, la reacción más común es:
Brian, no me queda nada después de pagar mis gastos. Y yo siempre respondo lo mismo. Eso no es un problema de ingresos. Es un problema de prioridades. Y las prioridades son hábitos. Porque si esperas tener algo sobrante para ahorrar, nunca habrá nada sobrante. El gasto siempre se expande para llenar el ingreso disponible. Es una ley casi física de las finanzas personales. Si ganas más, gastas más y sigues sin ahorrar. A menos que cambies el hábito. Recuerdo a un hombre que vino a uno de mis seminarios en Los Ángeles. Tenía 42 años, ganaba un buen sueldo como ingeniero y me dijo que no podía ahorrar nada, tenía deudas, tenía gastos, tenía compromisos. Le pedí que me mostrara en qué gastaba su dinero. Lo hicimos juntos con papel y lápiz y en menos de 10 minutos encontramos más de $800 al mes que se iban en cosas que él mismo reconoció que no le aportaban ningún valor real. Suscripciones que no usaba, comidas fuera que podría haber evitado, compras impulsivas que había olvidado al día siguiente. No era que no tuviera dinero para ahorrar, era que nunca había prestado atención. Nunca había desarrollado el hábito de la conciencia financiera. Y esa falta de atención le estaba costando literalmente su futuro. Esto me lleva a uno de los principios más importantes que quiero compartir contigo hoy. Lo llamo el principio de la conciencia activa. Y es este: no puedes mejorar lo que no mides y no puedes medir lo que no observas. Las personas que tienen dificultades financieras casi siempre tienen en común una característica: no saben exactamente cuánto ganan, cuánto gastan, ni a dónde va su dinero. Viven en una especie de niebla financiera. Y en esa niebla es imposible tomar buenas decisiones. Uno de los primeros ejercicios que recomiendo a cualquier persona que quiera cambiar su situación financiera es este: durante 30 días anota cada céntimo que gastas, cada café, cada suscripción, cada compra pequeña, no para juzgarte, sino para ver la realidad con claridad. Lo que descubrirás te sorprenderá porque la mayoría de las personas subestiman enormemente sus gastos pequeños y recurrentes. Y esos gastos pequeños, sumados y multiplicados por el tiempo, representan una fortuna perdida. Hay un concepto que me gusta llamar el coste de oportunidad del gasto impulsivo. Cada vez que gastas dinero de manera impulsiva en algo que no necesitas, no solo pierdes ese dinero, pierdes lo que ese dinero podría haberse convertido si lo hubieras invertido. Un gasto de $100 hoy, invertido a una tasa razonable durante 20 años, puede convertirse en 400, 500, incluso más. Cada decisión de gasto no es solo sobre el presente, es sobre el futuro. Y aquí es donde entra la psicología del dinero. Porque el gasto impulsivo no es un problema de matemáticas, es un problema emocional, es un problema de hábitos. ¿Por qué gastamos de manera impulsiva? Porque buscamos satisfacción inmediata. Porque el cerebro humano está diseñado para preferir las recompensas inmediatas sobre las futuras. Es lo que los psicólogos llaman descuento temporal, la tendencia a valorar menos algo que recibiremos en el futuro en comparación con algo que podemos tener ahora. Y el sistema económico moderno está diseñado precisamente para explotar esa tendencia. Las tiendas, las aplicaciones, los anuncios, todos están diseñados para activar ese impulso de gratificación inmediata, para hacerte sentir que si no compras ahora te perderás algo. Las personas que construyen riqueza han aprendido a resistir ese impulso, no porque sean seres sobrehumanos sin emociones, sino porque han desarrollado el hábito de la pausa. El hábito de preguntarse antes de cualquier decisión de gasto significativa: ¿esto me acerca o me aleja de donde quiero estar? Es una pregunta pequeña, pero practicada de manera consistente cambia todo. Hablemos ahora de algo que considero uno de los errores más costosos y más comunes que cometen las personas en su relación con el dinero. Lo llamo el error de la identidad del consumidor. Vivimos en una cultura que nos define por lo que tenemos, por lo que mostramos, por lo que consumimos, y sin darnos cuenta, muchas personas han construido su identidad alrededor del consumo. Su ropa, su coche, su casa, sus vacaciones, todos son señales que envían al mundo para decir quiénes son. El problema es que esa identidad es enormemente cara y enormemente frágil, porque depende de un flujo constante de dinero para mantenerse. Y cuando ese flujo se interrumpe, la identidad colapsa. Conozco a personas que ganan $100,000 al año y viven al límite, endeudadas, sin ahorros, un mes de distancia del desastre financiero. Y conozco a personas que ganan $30,000 al año y están construyendo riqueza de manera constante. La diferencia no está en el ingreso, está en la identidad, está en la pregunta de quién creen que son y qué creen que necesitan para demostrarlo. Las personas financieramente exitosas, en su mayoría, tienen una identidad que no depende de lo que muestran. Se definen por sus valores, por sus habilidades, por lo que crean y contribuyen, no por lo que consumen. Y esa diferencia de identidad se traduce directamente en hábitos de gasto completamente diferentes. Esto no significa que no disfruten de las cosas buenas de la vida.
Significa que sus decisiones de consumo están alineadas con sus valores reales, no con la necesidad de impresionar a otros. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, vivió durante décadas en la misma casa modesta que compró en los años 50, no porque no pudiera permitirse algo mejor, sino porque su identidad no dependía de su casa. Su identidad dependía de lo que hacía con su dinero, de cómo lo hacía crecer, de lo que construía. Eso es un ejemplo extremo, por supuesto. No te estoy diciendo que vivas como un monje. Te estoy diciendo que examinas honestamente cuánto de tu gasto está impulsado por lo que realmente valoras y cuánto está impulsado por la necesidad de mantener una imagen. Porque esa distinción puede ser la diferencia entre libertad financiera y esclavitud financiera. Y esclavitud financiera. No es retórica, es matemática pura. Hablemos ahora de la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia, porque creo que este es uno de los conceptos más malentendidos y al mismo tiempo más importantes en el campo del éxito financiero. Cuando hablo de mentalidad de escasez, no hablo solo de pensar que no tienes suficiente dinero, hablo de una forma de ver el mundo que es profundamente limitante. La mentalidad de escasez dice que los recursos son finitos, que si alguien gana, otro pierde, que el éxito de los demás amenaza el tuyo propio. Esta mentalidad se manifiesta de maneras muy concretas. Se manifiesta en la envidia, en la resistencia a invertir en uno mismo, en el miedo a tomar riesgos, en la tendencia a buscar seguridad por encima de crecimiento, en la incapacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Y lo más importante, se manifiesta en los hábitos diarios, en cómo decides gastar tu tiempo, en cómo decides gastar tu dinero, en cómo te relacionas con las personas que podrían ayudarte a crecer. La mentalidad de abundancia, por otro lado, no es ingenuidad. No es pensar que el dinero cae del cielo, es una forma de ver el mundo que reconoce que las oportunidades son creables, que el valor puede multiplicarse, que el éxito de otros puede ser una fuente de inspiración y aprendizaje, no una amenaza. Las personas con mentalidad de abundancia invierten en su educación porque creen que ese conocimiento se traducirá en resultados. Las personas con mentalidad de escasez ven ese mismo gasto como dinero perdido. Las personas con mentalidad de abundancia celebran el éxito de otros porque saben que el mundo no es un juego de suma cero. Las personas con mentalidad de escasez sienten resentimiento cuando alguien a su alrededor prospera. ¿Y de dónde viene esta diferencia? De los hábitos de pensamiento, de los patrones que se han reforzado durante años, de las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre cómo funciona el mundo. La buena noticia es que los hábitos de pensamiento pueden cambiarse, no de un día para otro, pero sí de manera deliberada y consistente. Y la herramienta más poderosa para hacerlo es la que yo llamo el diálogo interno consciente. Todos tenemos una voz interior que comenta constantemente lo que nos pasa. La mayoría de las personas no prestan atención a esa voz, pero esa voz es extraordinariamente poderosa, porque moldea nuestras emociones y nuestras emociones moldean nuestras decisiones y nuestras decisiones moldean nuestros resultados. Cuando alguien con mentalidad de escasez ve una oportunidad de inversión, su voz interior dice, esto es demasiado arriesgado, puedo perderlo todo, mejor no. Cuando alguien con mentalidad de abundancia ve la misma oportunidad, su voz interior dice, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puedo evaluar esto con inteligencia? ¿Cuál es el peor escenario y puedo manejarlo? No es que uno sea valiente y el otro cobarde. Es que tienen patrones de pensamiento diferentes que generan respuestas emocionales diferentes ante la misma situación. Y esos patrones pueden cambiarse con práctica, con intención, con el hábito de observar tus propios pensamientos y elegir deliberadamente cuáles refuerzas. Permíteme hablarte ahora de algo que llamo la ley del ingreso. Es una observación que he hecho a lo largo de décadas estudiando a personas exitosas y no tan exitosas. Y es esta: tu ingreso en cualquier campo está determinado por 3 factores. La demanda de lo que haces, tu habilidad para hacerlo, la dificultad de reemplazarte. Cuando las personas se quejan de que no ganan suficiente, casi siempre están ignorando uno o más de estos 3 factores. O están en un campo donde la demanda es baja, o no han desarrollado sus habilidades al nivel que el mercado premia, o son fácilmente reemplazables porque no han construido algo único. La solución a los 3 problemas es la misma: invertir en tu propio desarrollo, convertirte en alguien más valioso, desarrollar habilidades que el mercado necesita y que no cualquiera puede ofrecer. Y aquí está el punto crucial: eso también es un hábito, el hábito de la mejora continua, el hábito de aprender algo nuevo cada día, el hábito de invertir tiempo y dinero en tu propio crecimiento. Las personas que he conocido que han transformado su situación financiera de manera radical casi siempre tienen este hábito en común. Leen, estudian, buscan mentores, toman cursos, asisten a conferencias. No porque tengan tiempo de sobra, sino porque han decidido que su desarrollo personal es una prioridad
Recuerdo a una mujer, María, que vino a uno de mis programas hace algunos años, era madre soltera, trabajaba en una empresa de contabilidad como auxiliar, ganaba un salario modesto. Tenía 2 hijos pequeños y apenas llegaba a fin de mes. Cuando le pregunté cuánto tiempo dedicaba cada día a aprender algo nuevo relacionado con su campo, me dijo que ninguno, que cuando llegaba a casa estaba agotada. Lo entiendo perfectamente, la fatiga es real, las responsabilidades son reales. Pero le hice una pregunta, ¿cuánto tiempo pasaba viendo televisión o en redes sociales cada noche? Dudó y luego admitió que probablemente 2 horas. No la juzgué. Pero le señalé que esas 2 horas, si las dedicara a aprender habilidades de contabilidad avanzada, a estudiar para certificaciones profesionales, a desarrollar conocimientos en áreas donde su empresa tenía necesidades, podrían transformar completamente su situación en 2 o 3 años. 3 años después me escribió. Había obtenido 2 certificaciones profesionales. La habían promovido 2 veces, su salario había aumentado un 60%, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado sus hábitos. Eso es lo que quiero que entiendas. No te estoy prometiendo resultados mágicos. Te estoy mostrando una relación de causa y efecto que funciona de manera predecible. Los hábitos correctos, practicados de manera consistente durante suficiente tiempo, producen resultados extraordinarios. Siempre, sin excepción. Hablemos ahora de uno de los temas que más fascinación y más confusión genera, la inversión. Porque creo que hay una serie de mitos sobre la inversión que mantienen a millones de personas alejadas de una de las herramientas más poderosas para construir riqueza. El primer mito es que necesitas mucho dinero para empezar a invertir. Esto es completamente falso. Puedes empezar con pequeñas cantidades, lo importante no es cuánto empiezas, sino cuándo empiezas y la consistencia con la que lo haces. Hay un concepto matemático que llamo la magia del interés compuesto. Einstein, según se dice, lo llamó la 8ª maravilla del mundo, y aunque no podemos verificar si realmente lo dijo, la idea es correcta. El interés compuesto es el proceso por el cual tus inversiones generan rendimientos y esos rendimientos a su vez generan más rendimientos. Y así sucesivamente de manera exponencial. El tiempo es el ingrediente más importante en esta ecuación, no el dinero, el tiempo. Una persona que empieza a invertir a los 25 años con cantidades modestas puede terminar con mucho más dinero que alguien que empieza a los 40 con cantidades mayores, simplemente porque el tiempo de composición es mayor. Esto significa que cada año que esperas para empezar a invertir tiene un coste real y significativo. No es una abstracción, es dinero que no estará en tu cuenta cuando lo necesites. El segundo mito es que la inversión es solo para expertos, que si no entiendes los mercados, mejor no tocarlos. Y entiendo de dónde viene ese miedo. Los mercados financieros pueden parecer intimidantes, llenos de jerga técnica y movimientos impredecibles. Pero hay una forma de invertir que no requiere ser experto, que ha demostrado funcionar de manera consistente a lo largo de décadas y que está al alcance de cualquier persona con disciplina, la inversión pasiva a largo plazo en fondos indexados diversificados. No voy a entrar en los detalles técnicos ahora, pero el principio es simple. En lugar de intentar elegir las acciones ganadoras, que es lo que intentan hacer los expertos y que la mayoría falla en hacer consistentemente, inviertes en el mercado en su conjunto. Y el mercado históricamente ha crecido de manera significativa a lo largo del tiempo. El tercer mito, y quizás el más peligroso, es que la inversión es una forma de hacerse rico rápidamente. Esta creencia lleva a las personas a tomar riesgos irracionales, a perseguir oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad y a perder dinero que no podían permitirse perder. La inversión real, a que construya riqueza de manera sostenible, es aburrida, es rutinaria, es consistente. Es el hábito de apartar dinero de manera regular, invertirlo de manera diversificada y tener la paciencia de dejarlo crecer durante años y décadas sin tocarlo. No es emocionante, no genera historias fascinantes para contar en las cenas, pero funciona. Y funciona de manera predecible para cualquiera que tenga la disciplina de practicarlo. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es fundamental y que pocas personas discuten abiertamente, la relación entre la deuda y la libertad. Hay 2 tipos de deuda. La deuda que te hace más pobre y la deuda que puede hacerte más rico. La diferencia entre las 2 es fundamental. La deuda que te hace más pobre es la deuda de consumo, las tarjetas de crédito con saldos que no pagas cada mes, los préstamos para comprar cosas que se deprecian, los créditos para financiar un estilo de vida que no puedes permitirte. Este tipo de deuda es uno de los mayores obstáculos para la independencia financiera, porque tiene un coste altísimo, los intereses y porque financia consumo presente a expensas del futuro. Los intereses de una tarjeta de crédito típica pueden estar entre el 15 y el 25% anual.
Eso significa que si tienes una deuda de $5,000 en una tarjeta de crédito y solo pagas el mínimo, puedes terminar pagando el doble o el triple de esa cantidad a lo largo del tiempo. Es una trampa matemática de la que es muy difícil salir sin un cambio radical de hábitos. La deuda que puede hacerte más rico, por otro lado, es la deuda productiva, un préstamo para adquirir un activo que genera ingresos. Un crédito para financiar la educación que aumentará significativamente tu capacidad de generar ingresos. Una hipoteca para comprar una propiedad que se apreciará con el tiempo. Este tipo de deuda usada con inteligencia y moderación puede ser una herramienta poderosa. La distinción clave es esta: la deuda que estás contrayendo financia un activo o financia un pasivo. Financia algo que pondrá dinero en tu bolsillo o algo que sacará dinero de tu bolsillo. Robert Kiyosaki popularizó esta distinción con su concepto de activos versus pasivos. Y aunque podemos debatir los detalles de sus teorías, el principio central es sólido. Las personas que construyen riqueza acumulan activos, las personas que permanecen pobres acumulan pasivos pensando que son activos. El coche de lujo que compras a crédito es un pasivo. La propiedad que alquilas y que genera ingresos superiores a sus costes es un activo. El televisor enorme que financias a 36 meses es un pasivo. La habilidad que desarrollas y que te permite cobrar más por tu trabajo es un activo. Cuando empiezas a ver el mundo a través de esta lente, tus decisiones financieras cambian de manera fundamental. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los factores más subestimados en el éxito financiero: el entorno, las personas con las que te rodeas, el ambiente en el que vives y trabajas. Hay una observación que he hecho repetidamente a lo largo de los años. El ingreso de una persona tiende a ser similar al promedio de los ingresos de las 5 personas con las que pasa más tiempo. No es una coincidencia, es el resultado de influencias muy concretas. Cuando te rodeas de personas que tienen hábitos financieros saludables, que hablan de inversión, de crecimiento, de oportunidades, esas conversaciones moldean tu pensamiento. Empiezas a hacer el mundo de manera diferente. Empiezas a hacer preguntas diferentes. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Cuando te rodeas de personas que se quejan constantemente, que ven el dinero como algo sucio e inalcanzable, que celebran el consumo y ridiculizan el ahorro, esas influencias también moldean tu pensamiento. Solo que en la dirección contraria, no te estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Te estoy diciendo que seas consciente de las influencias que permites en tu vida y que busques activamente la compañía de personas que estén donde tú quieres estar o que estén yendo en la dirección que tú quieres ir. Esto puede significar unirte a grupos de inversión, asistir a eventos de networking en tu industria, buscar un mentor, leer las biografías y los libros de personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Todas estas son formas de moldear tu entorno mental, incluso si no puedes cambiar de inmediato tu entorno físico. Y hablando de mentores, quiero dedicar unos minutos a este tema porque creo que es uno de los recursos más subutilizados en el camino hacia el éxito. Un mentor es alguien que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer, que ha cometido los errores que tú aún no has cometido, que puede ahorrarte años de prueba y error con una sola conversación. Cuando era joven y empezaba a tener éxito en las ventas, busqué activamente a las personas más exitosas en mi campo y les pedí consejo. La mayoría estaba dispuesta a compartir su experiencia, porque las personas exitosas en general quieren ayudar a otros a tener éxito. Eso también es parte de la mentalidad de abundancia. Lo que aprendí de esos mentores en meses me habría llevado años descubrirlo por mí mismo. No porque yo fuera especialmente brillante, sino porque ellos habían cometido los errores, habían encontrado las soluciones y podían compartir esas lecciones de manera directa. Si no tienes acceso a mentores en persona, los libros son la siguiente mejor opción. Un libro bien escrito por alguien que ha logrado lo que tú quieres lograr es una conversación con ese mentor, es su pensamiento, su experiencia, sus lecciones disponibles para ti a un coste mínimo. He conocido a personas que me dicen que no tienen tiempo para leer y siempre les digo lo mismo. Si lees 30 minutos al día, en un año habrás leído entre 12 y 15 libros. En 10 años, entre 120 y 150 libros sobre los temas que más importan para tu vida. Eso es una educación extraordinaria y está al alcance de cualquiera. El hábito de la lectura diaria es uno de los hábitos más consistentes que encuentro en las personas más exitosas que he conocido. No es una coincidencia, es una relación de causa y efecto muy clara. Hablemos ahora de la disciplina, porque creo que la disciplina es el puente entre las invenciones y los resultados. Y creo que es también uno de los conceptos más mal entendidos. Cuando la mayoría de las personas piensan en disciplina, piensan en fuerza de voluntad, en resistir la tentación, en hacer cosas difíciles a través del puro esfuerzo mental. Y ese modelo de disciplina es agotador y a largo plazo insostenible. La verdadera disciplina no funciona así.
La verdadera disciplina funciona a través de los hábitos. Un hábito es un comportamiento que se ha automatizado a través de la repetición. Ya no requiere fuerza de voluntad porque ya no requiere una decisión consciente, simplemente ocurre. Cuando te cepillas los dientes por la mañana, no necesitas motivarte para hacerlo, no tienes que luchar contra la tentación de no hacerlo. Simplemente lo haces porque es un hábito tan arraigado que es automático. El objetivo de la disciplina no es vivir en un estado constante de esfuerzo y resistencia. El objetivo es convertir los comportamientos correctos en hábitos automáticos, de manera que no requieran energía mental para ejecutarse. ¿Cómo se hace eso? A través de la consistencia en el tiempo. Cada vez que repites un comportamiento en el mismo contexto, el cerebro lo registra y empieza a automatizarlo. Los neurocientíficos llaman a esto mielinización, el proceso por el cual las conexiones neuronales asociadas a un comportamiento se refuerzan con la repetición. Esto tiene una implicación práctica muy importante. La clave para desarrollar nuevos hábitos no es la motivación. La motivación es temporal y fluctúa. La clave es la consistencia. Hacer la misma cosa en el mismo contexto todos los días hasta que se vuelva automática. Y aquí está el secreto que muchas personas no conocen. Los hábitos pequeños son más fáciles de establecer que los grandes y los hábitos pequeños practicados de manera consistente producen grandes resultados a lo largo del tiempo. En lugar de proponerte ahorrar el 50% de tu ingreso desde mañana, empieza con el 1%. En lugar de proponerte leer 2 horas diarias, empieza con 10 minutos. En lugar de proponerte hacer ejercicio 1 hora al día, empieza con 5 minutos. El objetivo inicial no es el resultado. El objetivo inicial es establecer el hábito. Una vez que el hábito está establecido, puedes aumentar gradualmente la intensidad o la duración. James Clear, en su excelente libro Atomic Habits, describe este principio de manera brillante. Dice que si mejoras solo un 1% cada día, durante un año termina siendo 37 veces mejor. Al final de ese año, la mejora marginal consistente compuesta en el tiempo produce resultados extraordinarios. Esto es matemáticamente correcto y es también psicológicamente correcto, porque cada pequeña victoria refuerza la identidad de alguien que tiene ese hábito, lo que hace más probable que continúes con él. Quiero hablar ahora de algo que creo que es una de las trampas más sutiles y más costosas en el camino hacia el éxito financiero. La trampa de la comparación. Vivimos en una era en la que nunca antes en la historia habíamos tenido tanta exposición a la vida de otras personas. Las redes sociales nos muestran constantemente los momentos más brillantes, más exitosos, más lujosos de las vidas de los demás. Las vacaciones perfectas, los coches impresionantes, las casas espectaculares, los negocios que despegan. Y esa exposición constante activa en muchas personas una respuesta muy predecible: la comparación. Y la comparación casi siempre lleva a una de dos cosas: o a la envidia y el resentimiento, que son emociones que paralizan, o a decisiones financieras impulsivas para mantener una apariencia que no puedes permitirte. He conocido a personas que compraron coches que no necesitaban porque su vecino tenía uno nuevo, que se fueron de vacaciones a destinos caros que no podían pagar porque sus amigos publicaron fotos en Instagram, que compraron ropa de diseño raro que pusieron en su tarjeta de crédito para sentirse a la altura de su círculo social. Todas estas son decisiones financieramente destructivas tomadas por razones emocionales. Y la emoción subyacente en todos los casos es la comparación. Las personas financieramente exitosas han aprendido a compararse con una sola persona, con ellas mismas de hace un año. La pregunta relevante no es si tienes más o menos que tu vecino. La pregunta relevante es si estás avanzando hacia tus propios objetivos. Eso requiere claridad sobre cuáles son esos objetivos. Y aquí llegamos a otro hábito fundamental. El hábito de la planificación y el establecimiento de metas. He estudiado el tema de las metas durante décadas, he escrito libros sobre ello, he dado conferencias sobre ello en todo el mundo. Y la conclusión a la que he llegado es esta: las personas que tienen metas claras escritas con plazos específicos y que revisan esas metas regularmente logran significativamente más que las personas que no las tienen. No es magia, es psicología. Cuando escribes una meta, activas una parte de tu cerebro llamada el sistema de activación reticular, que empieza a filtrar la información de tu entorno en busca de todo aquello que sea relevante para esa meta. Empiezas a notar oportunidades, recursos y conexiones que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habías visto porque no sabías que estabas buscando. Y cuando revisas tus metas regularmente, las mantienes presentes en tu mente consciente, lo que influye en las pequeñas decisiones que tomas a lo largo del día. Decisiones que, sumadas, determinan el rumbo de tu vida. Te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Toma una hoja de papel y escribe 10 metas que quieres lograr en los próximos 12 meses. No pienses demasiado, solo escríbelas. Luego elige la una que, si la lograras, tendría el mayor impacto positivo en tu vida.
Y convierte esa meta en tu foco principal. Escríbela en un lugar donde la veas todos los días. Escríbela por la mañana cuando te despiertes y por la noche antes de dormir. Pregúntate cada día qué puedes hacer hoy para avanzar hacia ella. Y luego hazlo. Parece simple. Y lo es. Pero la simplicidad no significa facilidad. Requiere consistencia. Requiere el hábito de la intencionalidad. Hablemos ahora de algo que creo que es esencial y que pocas personas entienden bien: la diferencia entre trabajar duro y trabajar de manera inteligente. Durante muchos años de mi carrera, creí que la clave del éxito era trabajar más horas que los demás, llegar primero y salir último, estar siempre disponible. Hacer más rápido, y hay algo de verdad en eso. El trabajo duro es necesario. No conozco a nadie que haya logrado algo significativo sin esfuerzo. Pero el trabajo duro, sin dirección estratégica, es como correr muy rápido en la dirección equivocada. Llegas antes al lugar equivocado. El principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20, dice que aproximadamente el 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. Y la implicación de eso es profunda. Si identificas ese 20% y te concentras en él, puedes multiplicar tu efectividad sin necesariamente trabajar más horas. Las personas más productivas que he conocido no son necesariamente las que trabajan más horas. Son las que han identificado con claridad cuáles son las actividades de mayor valor en su vida y en su trabajo, y se concentran en esas actividades de manera implacable. Esto requiere el hábito de la planificación diaria, el hábito de empezar cada día identificando las 2 o 3 cosas más importantes que debes hacer y hacerlas primero, antes de atender correos, mensajes, reuniones o cualquier otra distracción. Yo llamo a esto comer la rana primero. La rana es la tarea más importante, más difícil, más significativa que tienes que hacer. Y si la haces primero, el resto del día fluye con mucho más facilidad y satisfacción. Hay una razón psicológica para esto. Cuando completas una tarea importante temprano en el día, liberas una cantidad significativa de energía mental y emocional, eliminas la carga cognitiva de tener esa tarea pendiente en el fondo de tu mente, y esa energía liberada la puedes usar para todo lo demás. Por el contrario, cuando pospones las tareas importantes, las llevas contigo durante todo el día como un peso invisible. Cada vez que piensas en ellas sientes un pequeño golpe de estrés, y ese estrés acumulado agota tu energía y tu capacidad de tomar buenas decisiones. La procrastinación es uno de los hábitos más costosos que existen, no solo en términos de productividad, en términos de salud mental, de autoestima, de calidad de vida. Las personas que tienen el hábito de la acción inmediata, que hacen las cosas cuando deben hacerse en lugar de posponerlas, reportan niveles mucho más altos de satisfacción y confianza en sí mismas. Y la confianza en uno mismo es un factor crítico en el éxito financiero. Porque la confianza determina qué oportunidades persigues, qué riesgos estás dispuesto a tomar, qué conversaciones eres capaz de tener, qué precio pides por tu trabajo. Las personas que se subestiman sistemáticamente cobran menos de lo que valen. Aceptan condiciones laborales que no les convienen. Evitan negociar, evitan pedir. Y esa subestimación tiene un coste financiero enorme a lo largo de una carrera. Desarrollar confianza en uno mismo no es un proceso misterioso. Es el resultado de un hábito muy concreto, el hábito de hacer lo que dices que vas a hacer, de cumplir los compromisos que haces contigo mismo, de actuar a pesar del miedo. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, por pequeño que sea, depositas un crédito en tu cuenta de autoestima. Cada vez que lo incumples, haces un retiro, y el saldo de esa cuenta determina cuánto te crees capaz de lograr. Esto me lleva a uno de los principios más importantes que quiero compartir contigo hoy. Lo llamo el principio de la integridad personal. Y es la persona más importante con la que debes ser íntegro no es tu jefe, ni tu pareja, ni tus clientes. Eres tú mismo. Cuando te dices a ti mismo que vas a hacer algo y luego no lo haces, no solo pierdes la tarea, pierdes un poco de tu confianza en ti mismo. Envías un mensaje a tu subconsciente que dice: no puedo confiar en mí mismo. Y ese mensaje se acumula con el tiempo, creando una identidad de alguien que no cumple, que no puede, que no logra. Por el contrario, cuando desarrollas el hábito de cumplir tus compromisos personales, aunque sean pequeños, construyes una identidad de alguien que es confiable, que puede, que logra. Y esa identidad se convierte en una profecía autocumplida. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento financiero y personal. El miedo al fracaso es universal. Todos lo experimentamos. La diferencia entre las personas que logran sus metas y las que no está en cómo responden a ese miedo, no en si lo sienten o no. Las personas que evitan el fracaso a toda costa pagan un precio enorme. No intentan cosas nuevas, no toman riesgos calculados, no salen de su zona de confort y como resultado no crecen,
Se quedan exactamente donde están, año tras año, mientras el mundo avanza a su alrededor. Las personas exitosas tienen una relación diferente con el fracaso. No lo buscan, por supuesto, pero lo ven como información, no como un juicio sobre su valor como personas. Cada fracaso les dice algo útil sobre lo que no funciona, lo que les permite ajustar y seguir adelante. Thomas Edison, cuando le preguntaron cómo se sentía después de 1000 intentos fallidos de crear la bombilla, respondió algo que se ha convertido en uno de mis citas favoritas: no fallé 1000 veces. Encontré 1000 maneras de que no funciona. Esa es la mentalidad de alguien que construye cosas grandes. El miedo al fracaso también está íntimamente relacionado con lo que los psicólogos llaman el síndrome del impostor. La sensación de que no mereces el éxito que has logrado, de que en cualquier momento alguien descubrirá que no eres tan capaz como parecías. Este síndrome es sorprendentemente común entre personas muy exitosas, y lo que lo alimenta es la comparación con otros y los estándares imposiblemente altos que nos imponemos a nosotros mismos. La solución no es fingir que no tienes miedo. La solución es actuar a pesar del miedo, es desarrollar el hábito del coraje. Y el coraje, como todos los hábitos, se desarrolla con la práctica. Cada vez que actúas a pesar del miedo, el miedo se hace un poco más pequeño y tu capacidad de actuar se hace un poco más grande. Hablemos ahora de algo que es fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre éxito financiero o la salud: tu energía física y mental. Puedes tener las mejores estrategias del mundo, los mejores hábitos financieros, las metas más claras, pero si no tienes energía no puedes ejecutar. Y la energía, como el dinero, es el resultado de hábitos. Los hábitos de sueño, alimentación y ejercicio tienen un impacto directo y medible en tu capacidad de pensar con claridad, tomar buenas decisiones, mantener el enfoque y gestionar las emociones. Las personas que descuidan su salud están operando a una fracción de su capacidad real. He conocido ejecutivos brillantes que tomaban decisiones terribles porque estaban crónicamente privados de sueño. He conocido a emprendedores con grandes ideas que no podían ejecutarlas porque su energía física era tan baja que cada día era una lucha. He conocido a personas que saboteaban sus relaciones y sus negocios, porque la mala alimentación y la falta de ejercicio los mantenían en un estado crónico de irritabilidad y mal humor. El cuerpo y la mente no son entidades separadas, son un sistema integrado. Y cuando cuidas ese sistema, todo funciona mejor. Tu pensamiento es más claro, tus emociones son más estables, tu energía es más alta, tu capacidad de trabajo es mayor, tu resiliencia ante los obstáculos es más fuerte. El hábito del ejercicio regular, en particular, tiene beneficios que van mucho más allá de la salud física. Reduce el estrés, mejora el humor, aumenta la energía, mejora la calidad del sueño. Aumenta la confianza en uno mismo y todo esto tiene un impacto directo en tu rendimiento en todos los ámbitos de tu vida. No te estoy diciendo que te conviertas en atleta de élite. Te estoy diciendo que el hábito de mover tu cuerpo de manera regular es una de las inversiones más rentables que puedes hacer en ti mismo. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los principios más poderosos y menos practicados en el camino hacia la independencia financiera: la paciencia estratégica. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos resultados ahora. Queremos ver el progreso de inmediato. Y cuando no lo vemos, nos desanimamos y abandonamos. Pero la mayoría de los resultados más valiosos en la vida, la riqueza, la salud, las relaciones profundas, la maestría en cualquier habilidad, son el resultado de procesos lentos, graduales, que no muestran resultados visibles durante mucho tiempo y luego de repente dan un salto exponencial. Los japoneses tienen una palabra para este fenómeno: kaizen, mejora continua. La idea de que pequeñas mejoras consistentes, acumuladas en el tiempo, producen transformaciones extraordinarias. Cuando inviertes de manera consistente durante años, hay periodos en los que parece que no pasa nada. El mercado fluctúa, a veces baja, a veces se estanca, y muchas personas, al no ver resultados inmediatos, se desesperan y retiran su dinero en el peor momento posible. Las personas que construyen riqueza real a través de la inversión son las que tienen la paciencia de mantenerse en el proceso durante años y décadas, sabiendo que el resultado final es el producto del tiempo, no de la suerte. Lo mismo aplica al desarrollo de habilidades. Cuando empiezas a aprender algo nuevo, hay un periodo de torpeza y frustración en el que pareces no avanzar. Pero si persistes, llega un momento en que las conexiones neuronales se fortalecen lo suficiente como para que el aprendizaje se acelere. Los japoneses llaman a esto el punto de inflexión, y solo llega para los que tienen la paciencia de seguir cuando no ven resultados. La paciencia estratégica no es pasividad. Es la combinación de acción consistente con la capacidad de no necesitar resultados inmediatos para mantener el compromiso. Es saber que el proceso funciona, aunque los resultados no sean visibles todavía.
Y esa confianza en el proceso viene de tener claridad sobre los principios que lo sustentan. Cuando entiendes por qué algo funciona, puedes mantener el compromiso, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Hablemos ahora de algo que creo que es esencial para cualquier persona que quiera transformar su situación financiera: la claridad sobre el dinero. Muchas personas tienen una relación emocionalmente complicada con el dinero. Lo ven como algo sucio, como una fuente de conflicto, como algo que corrompe a las personas. Y esas creencias, aunque a menudo inconscientes, moldean sus comportamientos de manera muy concreta. Si en algún nivel crees que el dinero es malo, o que las personas ricas son malas, o que querer dinero es una señal de codicia o superficialidad, entonces tu mente inconsciente saboteará sistemáticamente tus esfuerzos por acumularlo. Esto puede sonar extraño, pero es un patrón que he visto repetirse muchas veces. Personas que trabajan duro, que toman buenas decisiones durante un tiempo y luego de alguna manera misteriosa lo pierden todo o lo sabotean justo cuando estaban a punto de lograrlo. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Como un martillo puede usarse para construir una casa o para hacer daño. El martillo no es el problema. Lo que importa es quién lo usa y con qué propósito. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, más dinero te permite ser más generoso. Si eres responsable, más dinero te permite crear más seguridad y oportunidades. Si eres impulsivo y responsable, más dinero amplificará esas características de mente. Cambiar tu relación con el dinero requiere examinar honestamente las creencias que tienes sobre él. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Las aprendiste de tus padres, de experiencias traumáticas con el dinero, de mensajes culturales o religiosos? No te estoy diciendo que esas creencias son necesariamente incorrectas. Te estoy diciendo que si no las examinas, no puedes elegir conscientemente si quieres seguir conscientemente, si quieres seguir teniéndolas. Y si algunas de esas creencias te están limitando, el primer paso para cambiarlas es hacerlas conscientes. Un ejercicio que recomiendo es este: escribe en una hoja de papel las primeras 5 cosas que se te vienen a la mente cuando piensas en dinero. No lo pienses demasiado. Solo escribe las primeras asociaciones. Y luego observa lo que escribiste. ¿Son positivas o negativas? ¿Asocias el dinero con libertad y oportunidad, o con conflicto y corrupción, con seguridad o con ansiedad? Las respuestas te dirán mucho sobre el programa que tienes instalado en relación con el dinero. Quiero hablar ahora de algo que es profundamente personal y que creo que es el fundamento de todo lo demás: el propósito. He conocido a personas muy ricas que eran profundamente infelices, y he conocido a personas con recursos modestos que vivían con una satisfacción y una alegría genuinas. La diferencia, en casi todos los casos, era la presencia o ausencia de un propósito claro. El propósito es la razón por la que haces lo que haces, no el qué, sino el por qué. Y cuando el por qué es lo suficientemente poderoso, el cómo siempre aparece. Las personas que tienen un propósito claro tienen una fuente de motivación que no depende de las circunstancias externas. Cuando las cosas se ponen difíciles, y siempre se ponen difíciles en algún momento, el propósito es lo que te mantiene en movimiento. Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que las personas que sobrevivieron esa experiencia inhumana eran aquellas que tenían una razón para vivir, un propósito, algo o alguien por quien seguir adelante. Si eso es cierto en las circunstancias más extremas, cuanto más lo es en los desafíos cotidianos de construir una vida mejor. Tu propósito financiero no tiene que ser acumular dinero por sí mismo. De hecho, el dinero como fin en sí mismo raramente es suficientemente motivador para sostener el esfuerzo a largo plazo. Pero el dinero como medio para lograr algo que realmente importa, para dar a tus hijos oportunidades que tú no tuviste, para tener la libertad de dedicar tu tiempo a lo que amas, para contribuir a causas que te importan, para construir algo que perdure. Ese tipo de propósito tiene una fuerza enorme. Cuando tienes claridad sobre tu propósito, las decisiones financieras se vuelven más simples, no más fáciles, pero sí más claras, porque puedes preguntarte: ¿esta decisión me acerca a ese propósito o me aleja de él? Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que quiera empezar desde cero o desde una situación difícil: el poder de empezar donde estás. Uno de los errores más comunes que veo es la tendencia a esperar las condiciones perfectas para empezar. Esperar tener más dinero para empezar a invertir. Esperar tener más tiempo para empezar a aprender. Esperar tener más confianza para empezar a perseguir esa oportunidad. Esperar que las circunstancias cambien para cambiar los hábitos. Pero las condiciones perfectas nunca llegan. Siempre habrá una razón para esperar. Y mientras esperas, el tiempo pasa. Y el tiempo, como ya hemos visto, es el ingrediente más valioso en el proceso de construir riqueza y una vida mejor. El momento de empezar es siempre ahora, con lo que tienes. Donde estás, no porque las circunstancias sean ideales, sino porque son las únicas circunstancias que tienes.
He conocido a personas que empezaron con deudas enormes y sin ahorros y que en 10 años habían construido una situación financiera sólida. No porque tuvieran suerte, sino porque decidieron empezar. Tomaron la primera decisión pequeña, luego la siguiente y luego la siguiente. Y cada pequeña decisión correcta hizo la siguiente un poco más fácil. El momentum es real. Las primeras acciones son las más difíciles. Pero una vez que empiezas a moverte en la dirección correcta, cada paso siguiente se vuelve un poco más natural. Es como empujar una roca cuesta arriba. Al principio requiere todo tu esfuerzo, pero una vez que empieza a moverse, el movimiento mismo te ayuda. Y quiero ser honesto contigo sobre algo. El camino hacia la independencia financiera no es lineal. Habrá retrocesos, habrá momentos en que perderás dinero, en que tomarás decisiones equivocadas, en que el mercado irá en contra tuya, en que la vida te presentará circunstancias que no esperabas. Esos momentos no son señales de que el camino no funciona. Son parte del camino. Lo que diferencia a las personas que llegan a donde quieren llegar de las que no es su respuesta a esos momentos. Las personas que se rinden cuando las cosas se ponen difíciles nunca llegan. Las personas que se adaptan, aprenden, ajustan y siguen adelante eventualmente llegan siempre. La resiliencia no es una cualidad innata, es un hábito, se desarrolla enfrentando dificultades y superándolas. Cada vez que superas un obstáculo, tu capacidad de superar el siguiente aumenta y esa capacidad acumulada es uno de los activos más valiosos que puedes desarrollar. Hablemos ahora de algo que creo que es uno de los principios más contraintuitivos pero más poderosos en el camino hacia la riqueza, la generosidad. Existe una creencia común de que para acumular riqueza hay que ser tacaño, que hay que aferrarse al dinero, que dar es lo opuesto de acumular. Mi experiencia y la de las personas más exitosas que he conocido sugiere lo contrario. Las personas que dan de manera generosa, que contribuyen a sus comunidades, que ayudan a otros sin expectativa de retorno inmediato, tienden a prosperar más que las que se aferran a todo lo que tienen. Hay varias razones para esto. Una es práctica. Las personas generosas construyen redes de relaciones más fuertes y las relaciones son uno de los activos más valiosos en cualquier negocio o carrera. Otra es psicológica. La generosidad refuerza una mentalidad de abundancia, la creencia de que hay suficiente para todos, de que el valor puede multiplicarse. Y hay también algo que podríamos llamar la ley del retorno. Lo que das tiende a volver a ti de maneras que no siempre puedes predecir, no como magia, sino como el resultado natural de construir relaciones basadas en el valor que aportas a otros. Esto no significa que debas dar más de lo que puedes permitirte. La generosidad inteligente empieza por cuidar tu propia base financiera. Pero una vez que tienes esa base, la generosidad es una de las inversiones más sabias que puedes hacer. Hay un principio que me gusta mucho y que resume esta idea. Da sin recordar, recibe sin olvidar. Cuando das, no lleves la cuenta. Cuando recibes, no lo des por sentado. Quiero hablar ahora de algo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos discutido hoy, la identidad. ¿Quién crees que eres? Porque en última instancia, todos tus hábitos, todas tus decisiones, todos tus comportamientos son expresiones de tu identidad. De la historia que te cuentas sobre quién eres, si tu identidad dice, soy alguien que siempre tiene dificultades con el dinero, entonces tus comportamientos confirmarán esa historia. Inconscientemente tomarás decisiones que sean coherentes con esa identidad. Si tu identidad dice, soy alguien que aprende y crece continuamente, que toma decisiones inteligentes con el dinero, que construye su futuro con disciplina y paciencia, entonces tus comportamientos empezarán a alinearse con esa historia. El cambio de identidad no ocurre de un día para otro, ocurre a través de pequeñas acciones repetidas que envían un mensaje diferente a tu subconsciente. Cada vez que tomas una decisión financiera inteligente, aunque sea pequeña, estás diciéndote a ti mismo, soy alguien que toma decisiones financieras inteligentes. Y esa afirmación repetida en acciones concretas va construyendo una nueva identidad. Esta es la razón por la que los hábitos pequeños son tan importantes. No solo por su impacto directo, sino por el mensaje que envían sobre quién eres. Cada hábito es un voto por un tipo de persona. Cuando te levantas temprano y usas ese tiempo para aprender o para avanzar en tus metas, estás votando por ser alguien que prioriza su crecimiento. Cuando apartas dinero para invertir antes de gastar, estás votando por ser alguien que construye su futuro. Cuando terminas una tarea difícil en lugar de posponerla, estás votando por ser alguien que cumple sus compromisos. Ninguno de estos votos individuales define tu identidad de manera definitiva. Pero la suma de estos votos, acumulada en el tiempo, crea una identidad poderosa y coherente. Una identidad que se convierte en el motor de tu éxito. Quiero hacer una pausa aquí y pedirte que reflexiones sobre algo.
Piensa en la persona que quieres ser dentro de 5 años, no en lo que quieres tener. ¿En quién quieres ser? ¿Qué hábitos tiene esa persona? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se relaciona con el dinero? ¿Cómo se relaciona con el dinero? ¿Cómo se relaciona su tiempo? ¿Qué hace cada mañana? Ahora pregúntate, ¿cuánto se parece esa persona a quién eres hoy? ¿Qué hábitos tienes que cambiar para acercarte a esa versión de ti mismo? Esa brecha entre quién eres y quién quieres ser no es una fuente de vergüenza, es una fuente de dirección, es el mapa de lo que necesitas trabajar, y el camino para cerrar esa brecha no es un salto heroico. Es una serie de pequeños pasos consistentes, tomados día tras día, hasta que la distancia entre quién eres y quién quieres ser sea cada vez más pequeña. Hablemos ahora de algo muy práctico. Los pasos concretos que puedes tomar en las próximas 24 horas para empezar a cambiar tus hábitos financieros. El primero es este. Durante los próximos 30 días, anota cada gasto que hagas sin excepción. No para juzgarte, sino para ver la realidad con claridad. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. El segundo, identifica un porcentaje de tu ingreso, aunque sea pequeño, que puedas apartar automáticamente de gastar. El 1% si es todo lo que puedes hacer ahora. El objetivo es establecer el hábito, no la cantidad. El tercero, identifica una habilidad que, si la desarrollaras en los próximos 12 meses, podría aumentar significativamente tu valor en el mercado. Y empieza hoy, aunque solo sean 10 minutos de estudio o práctica. El cuarto, escribe tus 10 metas más importantes para los próximos 12 meses. Elige la más importante y escríbela en un lugar donde la veas todos los días. El quinto, identifica una deuda de alto interés que tengas y crea un plan específico para eliminarla, no mañana, hoy. El sexto, busca un libro, un podcast, un curso que te ayuda a desarrollar tu conocimiento financiero. Y comprométete a dedicarle tiempo regularmente. Estos 6 pasos no son revolucionarios, son simples. Pero si los practicas de manera consistente durante los próximos meses, producirán cambios reales y medibles en tu situación. Y eso me lleva a algo que quiero decirte con toda la claridad y el énfasis que puedo. El conocimiento sin acción no tiene ningún valor. Puedes leer todos los libros del mundo, escuchar todas las conferencias, asistir a todos los seminarios, pero si no actúas, si no cambias lo que haces cada día, nada cambiará. La información es abundante, el conocimiento es accesible. El problema nunca es la falta de información. El problema es la brecha entre saber y hacer, y esa brecha se cierra con un solo ingrediente: la decisión de actuar, no la decisión perfecta, no la decisión en el momento perfecto. La decisión imperfecta tomada ahora es infinitamente más valiosa que la decisión perfecta que nunca llega. Uno de los principios que más me ha guiado a lo largo de mi vida es este: actúa con valentía y las fuerzas invisibles acudirán en tu ayuda. No lo digo en sentido místico, lo digo en sentido práctico. Cuando actúas, cuando te mueves, cuando tomas decisiones, el mundo responde. Aparecen oportunidades que no podías ver desde la quietud. Aparecen recursos que no sabías que existían. Aparecen personas que pueden ayudarte. Pero nada de eso ocurre si permaneces inmóvil, esperando las condiciones perfectas. Quiero cerrar con algo que creo que es la verdad más importante de todo lo que hemos discutido hoy. Y es esta: tú eres el arquitecto de tu propia vida, no tus circunstancias, no tu pasado, no tu familia de origen, no la economía, no el gobierno. Eso puede parecer una carga pesada, y a veces lo es, pero también es la noticia más liberadora que existe, porque si tú eres el arquitecto, entonces tienes el poder de cambiar los planos, tienes el poder de elegir diferentes materiales, tienes el poder de construir algo diferente a lo que has construido hasta ahora. Ese poder no es ilimitado. Hay circunstancias que no puedes controlar, hay obstáculos reales, hay injusticias reales en el mundo, no lo niego, pero dentro de las circunstancias que tienes, siempre tienes más poder del que crees. Y ese poder se ejerce a través de las decisiones que tomas cada día, a través de los hábitos que cultivas, a través de la persona en la que eliges convertirte. He visto a personas que empezaron con nada, literalmente con nada, construir vidas extraordinarias, no porque fueran especiales, sino porque decidieron ser diferentes, decidieron pensar de manera diferente, actuar de manera diferente, habituarse a cosas diferentes. Y cada vez que veo eso, cada vez que hablo con alguien que ha transformado su vida, me confirma lo que creo desde hace décadas: el ser humano tiene una capacidad de transformación que es verdaderamente extraordinaria. Pero esa capacidad solo se activa con una decisión, con la decisión de cambiar, no la decisión de cambiar todo de una vez, no la decisión heroica y dramática que dura 3 días y luego se desvanece. La decisión tranquila, firme y consistente de cambiar un hábito, y luego otro, hasta que la persona que eras ya no reconoce a la persona que eres. Ese es el viaje. No es rápido, no es fácil, pero es posible y vale absolutamente cada momento de esfuerzo que requiere.
Así que te pregunto con toda la sinceridad y el respeto que te tengo, ¿qué vas a cambiar hoy? No mañana, no la semana que viene, hoy. ¿Qué pequeño paso vas a dar en la dirección de la persona que quieres ser y la vida que quieres vivir? Porque si no cambias nada hoy, mañana será igual que ayer. Y el año que viene será igual que este año. Y dentro de 5 años estarás en el mismo lugar. Mirando atrás y preguntándote qué habría pasado si hubieras empezado ese día puede ser hoy. De hecho, ese día es hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo y tu atención. Eso me dice que eres alguien que se toma en serio su crecimiento, que eres alguien que quiere más para su vida. Y eso ya de por sí te pone por delante de la mayoría. Ahora ve y actúa, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y tú mereces mucho más que entretenimiento, mereces resultados. Y los resultados empiezan hoy, con la decisión de cambiar tus hábitos. Empieza ahora.